Yo estaba en mi turno nocturno en el Hospital San Martín. Esto fue hace 2 noches. He sido enfermera por más de 5 años. Me gusta ayudar a la gente, especialmente en emergencias. Esa noche todo parecía normal al principio. Los gritos y el sonido de las máquinas eran familiares, parte del caos del hospital. Recorrí los pasillos oscuros en mi segunda ronda. El aire se sentía frío. Entonces escuché algo. Era un llanto infantil, que venía de una sala vacía. Me acerqué. Mi corazón latía más rápido. La sala estaba vacía. Miré a mi alrededor, sintiendo un escalofrío. Tal vez solo estaba cansada, pensé. Pasaron los días y el llanto no paraba. Cada noche lo mismo. El trabajo se volvió pesado. Algunos compañeros parecían distraídos. Sus miradas eran vacías. Sentía algo en el aire, una tensión. Me daba miedo. A veces, cuando atendía a los pacientes, sentía una presencia detrás de mí. No sabía si era mi mente, pero el nudo en mi estómago me decía que había algo raro. Al 4.º día una paciente desapareció. La buscábamos y nadie la había visto salir. Me quedé parada. Mis compañeros murmullaban, sus rostros llenos de miedo. Esa noche escuché el llanto otra vez y sonaba más cerca. Me detuve y miré, pero no había nadie. Empezaron a suceder cosas extrañas. Las luces parpadeaban y a veces, cada vez que giraba la esquina, veía una sombra. Me sentía observada. Las puertas de las habitaciones se cerraban de golpe. Mis colegas hablaban en susurros sobre el susurro que todos escuchaban. El llanto persistía. Ahora era un eco en mi mente. Las noches se hacían más largas y me cuestionaba si estaba perdiendo la razón. Sentía que los pacientes se aislaban, como si tuvieran secretos. Noté que no llegaban nuevos pacientes. Era como si todos se esfumaran en el aire del hospital. Esa noche decidí investigar. Me armé de valor y seguí el llanto. Mis pasos resonaban en el pasillo. Me detuve frente a una sala abierta. Entré y vi una cama vacía. Frío. Solo un espejo. Miré mi confusión reflejada. Entonces escuché una voz detrás de mí que decía, «¿Por qué estás aquí?» Me di la vuelta. No había nadie. El corazón me latía con fuerza. Esa sensación de que algo andaba mal se intensificaba. La duda se apoderó de mí. Estaba sola, en un hospital lleno de ecos y sombras. Decidí salir rápidamente de la sala. Corrí hacia la estación de enfermeras. Mis compañeros me miraron. Sus rostros eran pálidos. Les conté lo que había pasado, pero ellos solo dedicaron miradas nerviosas al suelo. «Es solo tu mente», dijo uno, pero no lo creía. El llanto continuaba presente, como una sombra que se adueñaba de la noche. Algo no estaba bien en el Hospital San Martín, y yo debía descubrirlo. Pero el misterio se hacía cada vez más profundo y aterrador. Capítulo 2. La noche siguiente, el ambiente del hospital era aún más pesado. A medida que avanzaba mi turno, la incomodidad crecía. El llanto seguía, pero ahora parecía diferente, como si estuviera en mi propio corazón. Ni siquiera intenté hablar con mis compañeros. Las palabras se sentían atrapadas en mi garganta. Decidí que debía buscar respuestas, así que armé un plan. Tomé una linterna de la estación de enfermeras y me dirigí de nuevo hacia esa sala vacía. Mientras caminaba, noté que los pasillos parecían más oscuros, más estrechos. Las máquinas pitaban de manera irregular. No era solo mi imaginación. Había algo ahí, un malestar latente, como una advertencia. Al llegar, respiré hondo y empujé la puerta. La luz de la linterna iluminó las paredes desconchadas. Miré cada rincón con desconfianza. Finalmente, llegué hasta el espejo. Me asomé, pero algo llamó mi atención en el reflejo. Vi una figura en la esquina, apenas visible como si fuera parte de la sombra misma. La visión me congeló. Era una niña pequeña con una expresión triste peinada con tirabuzones. No podía apartar la vista. «¿Por qué lloras?», quise preguntar, pero solo logré un susurro inaudible. La figura se desvaneció de golpe. Me di vuelta, asustada, y el llanto se amplificó resonando en mis oídos.
Corrí hacia la salida aterrorizada. Cuando llegué a la estación de enfermeras, mi jefe, la enfermera Marta, estaba hablando con otro enfermero. Tenían una discusión acalorada. No podemos ignorar lo que está pasando, decía Marta. Su voz temblaba. Alguien debe hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Observé cuidadosamente. ¿De qué hablan?, pregunté, pero Marta se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de preocupación. No es momento de jugar, Clara. Esto es serio, respondió. Su tono no ayudó a calmarme. Un rato después el llanto se detuvo. Un silencio profundo cayó en el hospital. Pero algo en mí sabía que este silencio traía consigo una tensión aún más fuerte. Era como si el hospital estuviera conteniendo la respiración. Todos los pacientes que quedaban parecían más inquietos que de costumbre. Decidí preguntar a uno de los pacientes, un anciano que siempre se veía tranquilo. ¿Cree que algo extraño está pasando aquí?, le pregunté en voz baja. Su mirada se ensombreció. Hay cosas que no debes preguntar, chica, contestó. A veces, es mejor no saber. Esa respuesta me dejó angustiada. ¿Qué sabía él? ¿Qué no debía saber yo? Estaba atrapada en un callejón sin salida. Y esta noche, sentía que el hospital se estaba cerrando alrededor de mí. A medida que las horas avanzaban, el temblor de mi corazón no cesaba. Casi podía sentir que algo me acechaba. Mi instinto me dijo que debía irme, pero había algo que ató mis pies al suelo. Decidí que no podía rendirme. Tenía que saber la verdad, sin importar a qué precio. Pero justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, el llanto volvió. Más fuerte, más cercano. Esta vez, no era solo un eco. Clara. Me llamaron, una voz clara y familiar. Mis músculos se paralizaron. Esta vez, el llamado era inconfundible. Clara, ven. El eco resonaba. Miré hacia la dirección de la llamada, y con un susurro, una sombra salió de la sala oscura. Mi corazón se detuvo. ¿Qué haría ahora? Capítulo 3. El eco del llamado aún reverberaba en mis oídos mientras la sombra se acercaba. No sabía si debía correr o quedarme quieta, pero mi cuerpo pareció decidir por mí, y di un paso atrás. La figura se materializó. La misma niña de antes, todavía peinada con esos tirabuzones desordenados. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de una tristeza que me helaba la sangre. Clara, repitió extendiendo la mano en mi dirección. Era un gesto inocente, pero había algo inquietante en la manera en que su voz sonaba. Era como si estuviera perdida entre la vida y la muerte. En un instante, todas mis dudas tambalearon. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que estaba pasando, y aunque el miedo me consumía, una profunda curiosidad me instó a acercarme. ¿Qué necesitas?, logré preguntar, aunque el sonido de mi propia voz me pareció distante, como si estuviera hablando desde otro mundo. Ella parpadeó, y el silencio se volvió abrumador una vez más. Ellos me buscan, dijo con una voz tan tenue que casi se perdió en el aire. No puedo escapar. ¿Quiénes? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera pensar en las consecuencias. La niña bajó la mirada y su expresión se tornó en angustia. Ellos son muchos y quieren llevármelo. Por favor, Clara, ayúdame. Un escalofrío recorrió mi espina. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, sintiendo el sudor en mis manos. Ellas no se moverían. La luz de la linterna temblaba entre mis dedos, pero ella ya se había desvanecido, como un susurro al viento. El llanto resonó de nuevo. Esta vez parecía más urgentemente un grito. Corrí a la sala, donde el eco se formaba en la penumbra, y algo me empujó hacia adentro, el impulso de saber. Mientras entraba, la atmósfera se tornó pesada. El aire era frío, y la sensación de que mis pasos estaban siendo observados se intensificaba. Las paredes parecían murmurar secretos. Miré alrededor, y encontré el espejo nuevamente, pero ahora estaba cubierto por una tela blanca, como si ocultara algo que no quería ser visto. Quise descubrir qué había detrás, pero antes podía escuchar voces. Varias, superpuestas,
como si una conversación ferviente estuviera ocurriendo justo frente a mí, aunque la sala estaba vacía. Me acerqué, sosteniendo la linterna con firmeza. Clara, no deberías estar aquí. Sonó nuevamente la voz de Marta mezclada con el eco que me rodeaba. No hay vuelta atrás una vez que sabes. Sentí un escalofrío. ¿Era una advertencia o una condena? Sin poder resistir, corrí hacia el espejo y quité la tela. Lo que vi me quitó el aliento. Un reflejo distorsionado del hospital, donde los pasillos se torcían y se volvían oscuros. Pero era otra cosa la que me atrapó la mirada. Por un instante, vi figuras en la distancia. Hombres con rostros sombríos que parecían moverse hacia mí. «¡Clara!», gritó una voz a mis espaldas, pero no era la niña. Era el anciano. «¡Sal de ahí! ¡No mires!». Antes de que pudiera toda la información se apilara en mi mente, las figuras avanzaron. El reflejo se oscureció repentinamente, y el llanto volvió a resonar. Esta vez era un grito desgarrador. Sabía que aquello no era un sueño. La realidad se desmoronaba a mi alrededor. Tuve que elegir: quedarme y descubrir hasta dónde llegaba esta pesadilla, o escapar y tratar de olvidar todo. Pero había algo en mi interior que sabía que no podría escapar de esto, no mientras la niña siguiera llamándome, y entonces el silencio volvió, pero esta vez no era un alivio. Era una promesa de lo que vendría a continuación. ¿Qué había comenzado? ¿Cómo podría rescatar a la niña y liberarme de esta oscuridad que se cernía sobre mí? El siguiente capítulo de esta historia estaba a punto de revelarse. La pregunta era: ¿estaba lista para enfrentarlo? Capítulo 4. El silencio era abrumador, pero aún así, podía sentir que algo estaba por suceder. No podía quedarme estática. Reuní valor y di un paso hacia el espejo, con la esperanza de obtener alguna respuesta. La linterna en mis manos parecía parpadear con cada latido de mi corazón. Tal vez la niña tenía razón, había algo que debía descubrir. Mientras miraba el reflejo distorsionado, las sombras comenzaron a tomar forma. Mis ojos se entrecerraron cuando noté que, de entre ellos, emergía una figura familiar. Era Marta. Su rostro mostraba preocupación, pero a la vez, tenía una expresión que me incitaba a no temer. «Clara, no es seguro», dijo, pero su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. «No debes permanecer aquí. Ellos sienten tu presencia». «La niña necesita ayuda», murmuré, aún con la vista fija en el espejo. Algo en su mirada me decía que sabía más de lo que estaba dejando entrever. Marta frunció el ceño. «Ella no es lo que parece. No podemos confiar en eso», advirtió. Pero en lo profundo de mi ser, sentía que debía seguir. Una extraña conexión se había formado entre nosotros, y no podía abandonarla. Me giré, dispuesta a ignorar su advertencia, pero la atmósfera cambió de inmediato. El aire se volvió más frío, y la luz de mi linterna tembló como si estuviera luchando por mantenerse encendida. Las sombras en el espejo comenzaron a moverse más rápido, deslizándose hacia el borde como si quisieran salir. «Clara, por favor», gritó Marta con desesperación. «Tienes que salir ahora, está aquí». Justo en ese momento, un chillido escalofriante atravesó la habitación, y sentí un escalofrío recorrerme. Era un sonido que resonaba desde el fondo del espejo, desde el más allá. Un par de manos aparecieron atadas al borde del cristal, comenzando a romper la superficie. Aunque estaba paralizada por el terror, sabía que debía actuar. Corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. Una niña gritándole al espejo, sus ojos oscuros fijos en los míos. «No puedo escapar», decía, mientras las manos que la retenían empezaban a sobresalir del espejo. «Clara, ayúdame». Era imposible ignorar su dolor. Sin pensar, giré de nuevo hacia Marta. «¿Cómo se puede ayudarla?», pregunté. Mis palabras más una súplica que una pregunta. Martín sonrió con tristeza y me señaló el espejo. «El espejo es la entrada, Clara. Pero es un camino peligroso. No puedes dejar que ellos te atrapen». Mientras hablaba, las figuras del espejo comenzaron a atravesar el cristal,
sus caras retorcidas y sombrías. Sentí que el pánico me apoderaba, pero algo más poderoso me empujaba hacia adelante. Me aferré a la linterna y me dispuse a entrar. «No», rogó Marta, pero ya estaba en movimiento. El aire se volvió más denso. Sentí cómo mi piel se erizaba mientras cruzaba el umbral. La corriente fría que me atravesó me hizo dudar por un instante, pero la mirada de la niña siguió anclando mi determinación. Mi entorno se transformó. El espejo ya no era un reflejo, sino un pasillo desolado, con la luz tenue y polvorienta del hospital. Era un laberinto que parecía incapaz de acabar. Podía escuchar susurros tenues que volvían a invadirme. Había algo inquietante en ese lugar, algo que me decía que ya no tenía vuelta atrás. Me detuve, deseando que esta decisión no fuese un error. Volteé, pero el espejo ya estaba lejos, removido por la distancia y la confusión del entorno. «¿Dónde estás?», murmuré al aire, mientras las sombras seguían moviéndose a mi alrededor. Los ecos del pasado empezaron a hacerse más claros, más urgentes. «Clara, ven», llamaron. El llanto se hizo más fuerte, y entendí que el tiempo se acababa. Necesitaba avanzar, pero sabía que cuanto más me adentraba, más atrapada podía terminar. Lo último que escuché fue la advertencia de Marta resonando en mi mente. Detrás de cada sombra, hay una historia que no deseas conocer, y aunque no sabía lo que vendría a continuación, estaba decidida a enfrentar el terror que me aguardaba, por la niña, por el hospital, y por la verdad que debía descubrir. Capítulo 5. El aire era pesado y cargaba un olor a humedad, como si las paredes mismas del hospital estuvieran llorando por los secretos que había guardado. Con cada paso, el ruido de mis zapatillas resonaba, pero pronto el sonido fue ahogado por un susurro creciente. Las voces llamaban mi nombre, pidiéndome que avanzara, que no me detuviera. A medida que caminaba, los pasillos se retorcían, como si el edificio intentara jugar conmigo. Un momento estaba ante una pared de azulejos que parpadeaban con una luz tenue, y al siguiente, giraba y me encontraba en un lugar completamente diferente. Mis palmas sudaban, y mi corazón latía como un tambor descontrolado. «Clara, ven». La voz era más clara ahora. Se sentía tan cercana, tan familiar, pero, a su vez, inquietante. La niña del espejo estaba aquí, atrapada entre las sombras de los recuerdos. Era un llanto suave, pero la desesperación detrás de él me heló la sangre. Siguió llamándome, guiándome a través del laberinto de lo que solía ser un lugar de sanación. No podía volver atrás, simplemente no podía. La curiosidad me empujaba. Necesitaba encontrarla. «¿Dónde estás?», grité. Mi propia voz se perdió en el eco del pasillo, apenas escuchada sobre el lamento distante. En una de las esquinas, vi una puerta entreabierta. La luz titilante de una lámpara iluminaba débilmente el interior de la habitación. Con cautela, empujé la puerta y entré. El escenario se reveló ante mis ojos. Una sala de tratamiento, vacía, pero llena de un aire de nostalgia. Las camas estaban deshechas, y había herramientas quirúrgicas esparcidas, olvidadas en el tiempo. «Clara», volvió a llamarme. La voz se sentía más fuerte, más acuciante. La seguí de nuevo, intentando sintonizar con el dolor que emanaba de su llamada. Caminé hacia lo que una vez debió ser una ventana, ahora solo un pedazo de cristal quebrado. Al asomarme, vi un vasto jardín desordenado, lleno de plantas marchitas. Entre las sombras, una figura se movía. Era la niña, su rostro pálido y su cabello enmarañado. Sus ojos oscuros se fijaron en mí, y sentí un hilo de ternura y desesperación entrelazarse, pero había algo más. En la distancia, entre las sombras del jardín, vi figuras que se movían con liviandad. Eran sombras que no deberían estar ahí, dando vueltas en un baile desalmado. Sus ojos brillaban con una luz siniestra. Siguieron el ritmo de la llamada de la niña como si estuvieran formando un coro. «Clara, ayúdame», suplicó la niña con una voz ahogada por el miedo. «No puedo salir sin ti». «¿Qué te retiene? ¿Quiénes son?».
Pregunté sintiendo un nudo en mi garganta. Era evidente que la niña no era la única atrapada en este espacio. Ellos, susurró, y un escalofrío me recorrió. Los que tienen el poder sobre el espejo sobre todo. Ellos no quieren que sepas. Un ruido sordo resonó detrás de mí, y giré rápidamente. Las sombras se estaban acercando, deslizándose hacia la habitación, comenzando a tomar forma en un torbellino de gritos y lamentos. No había tiempo para pensar. Necesitaba salir y encontrar la manera de liberar a la niña, pero la puerta se estaba cerrando lentamente, como si el hospital se hubiera decidido a retenerme. ¡Clara!, gritó la niña, y de repente, todo se oscureció mientras el llanto se convertía en un grito ensordecedor. Era el momento de actuar o quedarme atrapada para siempre. Sin dudar, retrocedí hasta que sentí la pared detrás de mí. Con el corazón acelerado, grité hacia las sombras. «Déjenla en paz». Al instante, una risa burlona resonó a mi alrededor. Y mientras las sombras se abalanzaban, supe que el reloj estaba corriendo. Tenía que encontrar la forma de acceder a la verdad que amenazaba con consumirme. Capítulo 6. No sé cuánto tiempo pasó cuando el eco de mi grito se desvaneció, pero el instante fue suficiente para que las sombras me envolvieran. Las risas resuaban en mis oídos, llenos de burlas. Mis pies se movieron por sí mismos, sin pensar, empujándome hacia el horizonte incierto del cuarto. Sabía que no podía dejar que me atraparan. Corrí hacia la puerta que estaba a punto de cerrarse por completo. La empujé con todas mis fuerzas y, con un crujido de madera, logré abrirla un poco más. Un grito desgarrador retumbó en mi cabeza mientras me precipitaba hacia el pasillo. Las sombras me siguieron, fusionándose en un caos de formas errantes, como ladridos de un perro rabioso en la oscuridad. Una vez fuera de la habitación, me encontré perdida en el laberinto del hospital. Las luces parpadeaban, haciendo que los pasillos parecieran serpentear y retorcerse a mi alrededor. Un sudor frío recorría mi espalda. Las voces estaban más cerca ahora, un canto que me llenaba de un terror primario. Corrí buscando una salida, pero cada paso parecía arrastrarme más a fondo en el horror. «Clara», la voz de la niña resonaba en cada rincón. Ignoré el sudor que corría por mi frente y la opresión en mi pecho. Necesitaba llegar hasta ella, pero también temía lo que podría encontrar. Me detuve un instante, intentando escuchar entre el retumbar de mi propio corazón. «¿Dónde estás?», grité desesperada. Un leve destello cruzó mi mente. El jardín. Tenía que volver a aquel lugar. Luché contra el impulso de correr en la dirección opuesta y volví hacia la ventana rota, donde había visto a la niña por primera vez. No había tiempo para dudar. Las sombras se arremolinaban detrás de mí. Susurros amenazantes llenaban la atmósfera. Al llegar a la habitación, vi que el cristal quebrado estaba cubierto de polvo y telarañas, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Me asomé, y el jardín parecía aún más oscuro, casi vivo. Las plantas marchitas se movían con un susurro helado, y Clara estaba allí, su figura titilante como fuego de una vela a punto de apagarse. «Clara, estoy aquí», grité, pero no estaba segura de que me escuchara. Ella seguía mirándome, la expresión en su rostro mezclada entre esperanza y terror. «No puedes quedarte», dijo, su voz temblando. «Ellos están muy cerca». Sentí un escalofrío, no solo por sus palabras, sino por el aire que se había vuelto denso, casi palpable. Las sombras comenzaron a surgir en el jardín, tomando formas grotescas, acercándose a ella. Era una pesadilla. Un impulso primal me hizo saltar por la ventana, no sin antes sentir un dolor punzante al pisar el cristal roto. «¡Corre!», grité, sosteniendo su mirada. El tiempo se detuvo. Las figuras se lanzaron hacia mí, extendiendo sus manos como si quisieran atraparme. Entonces una de las sombras se separó, revelando una cara grotesca, retorcida en una sonrisa. «¿Creíste que escaparías tan fácil?», susurró en un tono burlón que hizo que mi piel se erizara. «No estoy aquí para huir», respondí, mi voz firme, aunque temblando. «Voy a liberar a Clara».
Sus ojos resplandecieron de furia. Nadie puede. Ella es nuestra. Un murmullo de miedos y susurros me llenó de nuevo. ¿Qué significaba eso? Clara no debía ser solo un eco de un pasado. Tenía que ser más. La desolación y la desesperación llenaban el jardín. Pero al mirar a Clara, sentí que había algo más fuerte que el terror que nos rodeaba. «Ven», grité, y le extendí la mano. La conexión era inmediata. La fuerza de su voluntad pareció atravesar la oscuridad. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a dudar. Solo faltaba un último golpe para sacar a Clara de este caos. Recé porque mi voz fuera suficiente para romper la prisión que la mantenía atrapada. Capítulo 7. Las sombras se agolpaban a nuestro alrededor, titilando como llamas hambrientas. Clara me miraba con algo que era casi una súplica, un claro deseo de escapar. Sentí que la conexión entre nosotras crecía, y cada latido de mi corazón parecía resonar con su propia desesperación. El tiempo se deslizaba como granos de arena, y cada segundo contaba. «Vamos», repetí, sin apartar la vista de su rostro. A medida que la sombra grotesca se acercaba, la certeza de que nuestra libertad dependía de ese instante se volvió abrumadora. Las figuras oscuras comenzaron a tambalearse. Noté que su furia se convertía en vacilación, y eso me dio aliento. Estaba a punto de dar un paso cuando el rostro de la sombra se acercó, y sus ojos vacíos me atravesaron como dagas. Eran huecos, pero aún así, ardían con un odio que parecía atravesar mi alma. «Ella no te pertenece», gruñó, la voz como un crujido de ramas secas. «Nada más que un juguete abandonado». «No eres nada», grité con toda la fuerza que pude. Las palabras salieron con el impulso de una ola arrolladora. «Clara es libre, la liberaré». Un grito resonó en el jardín, uno que parecía venir de todas partes. Las sombras se retorcieron, chocando entre sí como si fueran humo dispersándose. «No, no la dejes ir», clamaron, pero lo que más resonaba era la voz de Clara. «Confía en mí», murmuré. Extendí mi mano hacia ella y lentamente la planta de sus pies comenzó a moverse hacia mí. Pero de repente, una sombra se lanzó hacia ella. Con un movimiento rápido, la atrapó antes de que pudiera avanzar un paso más. Clara se retorció, sus ojos llenos de terror. Su esencia parecía desvanecerse, y sentí que las sombras estaban ganando. El jardín se oscureció aún más, como si el mismo aire estuviera siendo absorbido por la oscuridad. «¡No, Clara!», grité, dando un salto hacia adelante. Pero un campo de energía repulsiva me empujó, como si una barrera invisible me rechazara. Caí de rodillas, viendo cómo las sombras intentaban devorar la luz de Clara. Desesperación me invadió. Sabía que no podríamos resistir mucho tiempo bajo ese ataque. Tenía que hacer algo decisivo. Entonces pensé en su voz, en lo que me había dicho. Estaba atrapada, pero seguía siendo parte de este mundo de alguna manera. «Clara, recuerda quién eres», grité esforzándome al máximo. «Tú tienes el poder para romper esto». Las sombras vacilaban y Clara miró hacia mí, sus ojos brillando con una clara determinación. «Sí, sí puedo», exclamó, apuntando con un dedo hacia las figuras oscuras. «Suéltenme». De repente, una luz intensa emanó de su cuerpo, como un faro luminoso en la oscuridad. Las sombras retrocedieron, gritando y cubriendo sus rostros. El jardín empezó a transformarse. Las plantas marchitas comenzaron a florecer, y el verde brillante brotó en cada rincón. Las sombras retrocedieron, pero no estaban dispuestas a rendirse. En ese momento sentí que la energía de Clara me rodeaba, como un abrazo cálido y esperanzador. Juntas, podríamos hacer frente al horror que amenazaba con devorarnos. ¿Pero era suficiente? «Vamos, Clara. Juntas», le dije, sintiendo que la conexión se fortalecía y la luz se volvía más brillante. Pero, en el corazón de mi esperanza, una pregunta pesaba. ¿Qué pasará si no conseguimos salir? Las sombras gritaron nuevamente, ahora llenas de ira. «Nadie escapa».
El jardín vibró, y la tierra tembló bajo nuestros pies. Mis instintos me decían que teníamos que apurarnos. Era ahora o nunca. «¡Rompe eso!», grité, apretando su mano con fuerza. La luz de Clara era nuestra única esperanza. ¿Podría encender el camino hacia la libertad? ¿O sería solo un destello más en la oscuridad? Capítulo 8. La luz de Clara brillaba intensamente, iluminando el jardín que antes parecía un lugar sombrío y opresivo. Al principio, pensé que podría ser suficiente para liberarnos. Pero las sombras comenzaron a organizarse. Su furia se hacía palpable como un viento gélido que soplaba a nuestro alrededor, y la tierra continuaba temblando. Mi corazón pulsaba con cada vibración, y su eco se asentaba en mi pecho. «Esto no se detendrá tan fácilmente», grité, sintiendo que el pánico comenzaba a tomarme por completo. Las sombras se acercaban de nuevo, reagrupándose, como bestias al acecho. Un impulso de miedo me hizo desplazarme más cerca de Clara, como si su luz pudiera protegerme. «Confía en ti misma», le dije con voz temblorosa. «Tú eres más fuerte de lo que crees». Clara se giró hacia mí, sus ojos iluminados con una mezcla de determinación y miedo. «Lo sé, pero... ¿qué pasa si no puedo? ¿Y si me atrapan de nuevo?» Su voz tembló, y su luz parecía titilar brevemente. Las sombras no se detuvieron. Se movían como un torrente oscuro, ansiosas por devorarnos. Brillaba la esencia de Clara, pero podía sentir que se desgastaba. Era un apagón. Necesitaba más. «Oh, hay tiempo», le dije frustrada. «Solo hay que ser más fuertes que ellos. No hay alternativa». «Está bien», asintió Clara. «Juntas en esto». Lancé un grito de batalla. «¡Ya basta!», proclamé, como si esa declaración pudiera alterar el mundo a nuestro alrededor. Fue la chispa que necesitaba. Clara, apretando firmemente mi mano, se puso de pie. El resplandor que emanaba de ella se volvió casi cegador. Las sombras se retorcieron, gritando en dolor. Pero en medio del caos, una sombra más grande se materializó, deformándose en una figura humanoide. Su presencia era abrumadora. «¿Creen que pueden huir tan fácilmente de mí?», resonó la voz, y la sonrisa torcida de la sombra reveló hileras de dientes afilados como cuchillas. De repente, la luz de Clara parpadeó. La forma oscura se acercó, y en un instante, sus manos gélidas intentaron envolver a Clara. Un impulso agudo de miedo me llenó. Sabía que no podía dejar que eso pasara. «¡No!», grité empujando hacia adelante buscando protegerla. Pero era como si una oleada de oscuridad hubiera surgido y me arrojara de nuevo al suelo. «¡Clara!». Ella se retorció, pero no la soltó. «Por favor». Sentí que la desesperación llenaba el aire. El tiempo se ralentizaba, y el corazón palpitante cada vez más rápido. Fue entonces cuando vi algo. Un pequeño destello de la luz que brillaba dulcemente en su pecho. Dije en voz baja: «Clara». Recordé las noches en el hospital cuando había sido su luz la que me mantuvo a flote en medio del dolor. Sus recuerdos, sus risas, todo lo que significaba. «Recuerda todo eso». Inhaló profundamente y su energía creció. «¡Basta!», gritó con una fuerza que reverberó por el jardín. Las sombras comenzaron a retroceder, chorreando como si fueran agua que se escapa por un desagüe. «Es tu momento», le grité sintiendo que todo dependía de ese instante. «¡Hazlo!». Una onda de luz se desprendió de ella, más brillante que el sol, y chorreó hacia las sombras. Las criaturas chillaron en desespero, y la figura oscura se tambaleó, debilitándose. Pero la sombra grande estaba lejos de ser derrotada. La oscuridad podía sentir el cambio. Mi corazón se hundió. «Esta batalla no ha terminado», le dije a Clara, mientras la luz continuaba intensificándose. Me di cuenta de que habíamos abierto una brecha, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, sabía que si manteníamos nuestra conexión, podríamos enfrentarnos a cualquier cosa que quisiéramos. «No estoy lista para rendirme», murmuró Clara, con el entrecejo fruncido,
La luz ahora brotando como una tormenta. Una última vez. Sí, juntas. Fruncí el ceño. Podría ser nuestra única oportunidad de escapar. Pero antes de que pudiera articular mis pensamientos, el jardín comenzó a girar, y todo se oscureció de nuevo. ¿Era eso el final? ¿O solo el principio de algo más aterrador? Capítulo 9. La oscuridad era densa, envolvente. La sensación de caer y caer me hizo perder el sentido del tiempo y el espacio. Cuando finalmente se detuvo, me encontré sentada en un suelo frío, en un lugar que jamás había visto. Me incorporé, y mi mirada se desplazó por el entorno intentando descubrir dónde estábamos. Era una habitación pequeña, iluminada por la luz tenue de una lámpara parpadeante. Las paredes estaban cubiertas de un papel rasgado y amarillento, y en la esquina había una ventana oscura y polvorienta. El aire era frío, y tenía un olor a moho. ¿Clara? La llamé en voz baja, mi voz resonando en el silencio. Al otro lado de la habitación, Clara apareció, su luz pulsante iluminando su rostro. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz llena de confusión. No lo sé, respondí. Pero algo dentro de mí decía que estábamos en una dimensión diferente, un lugar entre el miedo y la esperanza. No había señales de las sombras, pero sentí que estaban cerca. Una desgarradora inquietud se apoderó de mí. Esto se siente mal, murmuré mirando alrededor, buscando una salida. Las sombras podrían regresar en cualquier momento. Clara dio un paso adelante, su luz temblando un poco. Debemos encontrar la salida antes de que vuelvan, dijo, y por un instante, me pregunté si realmente teníamos un plan. Avanzamos hacia la puerta, pero estaba cerrada. No había manija, solo un marco de madera ajada. La golpeé con fuerza, pero no se movió. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo cómo la desesperación quería ahogarme. Busquemos otra forma de salir, sugirió Clara, su voz firme, aunque me di cuenta de que también estaba nerviosa. Buscamos a nuestro alrededor, revisando esquinas y estructuras, pero todo parecía desolado y estancado. Fue entonces cuando vi un destello de luz detrás de un viejo estante. Me acerqué y empujé algunas cajas apiladas que se desmoronaron rápidamente. Detrás de ellas había una pequeña rendija con una tenue luz que se filtraba. Mira, Clara se unió a mí, y juntas nos arrastramos a través de la apertura. El lugar que encontramos del otro lado era aún más extraño. Las paredes eran de piedra, pulidas y adornadas con símbolos que nunca había visto. Esto no es bueno, murmuré mientras una sensación de desasosiego me envolvía. Estamos atrapadas en algo antiguo, dijo Clara mirando a su alrededor. Debemos avanzar. Quizás ahí encontremos la clave para regresar. Empezamos a caminar, cada paso resonando en la fría cavidad. Al fondo, una puerta se vislumbraba. La esperanza creció en mí. Empecé a acelerar el paso, pero Clara me detuvo con una mano. Escucha. Una risa baja sonó detrás de nosotros. Era una risa que parecía provenir de todas partes, resonando en las piedras. El eco era el mismo que había escuchado antes de ser atrapadas. Era la figura oscura, riéndose de nosotros. Creyeron que podían escapar de mí, dijo la sombra, su voz como hierro caliente, enredándose en mi mente. El pánico se apoderó de mi garganta. No quería volver a enfrentar esa oscuridad. Debemos correr, susurré, pero las sombras comenzaron a emerger de las paredes, dibujando formas que se acercaban. Clara y yo retrocedimos hacia la puerta, pero la oscuridad se expandía, incapaz de permitirnos la salida. «Conéctate conmigo», exclamó Clara tomando mi mano y cerrando los ojos. «Podemos enfrentar esto juntas». Sin dudarlo, cerré mis ojos también, y me dejé llevar por su luz. Sentí el calor de su energía correr a través de mí, empujando el miedo hacia atrás. La risa se convirtió en gritos de rabia. La sombra parecía debilitada por nuestra conexión. «Ahora, hazlo», grité. La luz de Clara estalló.
iluminando la habitación en un resplandor que retumbó en las paredes. La sombra se retorció, pero no se desvaneció. El movimiento repentino de una sombra dentada cercenó la luz. Mi corazón latía salvajemente mientras, fuertemente unidas, luchábamos contra la oscuridad. Pero sabíamos que no podríamos mantener esto eternamente. Antes de que pudiera articular miedo, el suelo comenzó a temblar a nuestros pies. La rendija por la que habíamos pasado se cerró, atrapándonos. «¡Clara!», grité, sintiendo que no era solo el final, sino el comienzo de algo mucho más terrorífico. Capítulo final. El suelo vibraba bajo nuestros pies y la presión en el aire se hacía insoportable. Clara y yo estábamos atrapadas, rodeadas de sombras que se arremolinaban, listas para engullirnos. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté, sintiendo que mi voz apenas alcanzaba a atravesar el caos que nos envolvía. «No lo sé», respondió Clara, su luz titilando como una pequeña esperanza ante la tormenta. La figura oscura que nos había estado acechando se acercaba, transformando su risa burlona en un grito que rasgaba el aire. «Ustedes nunca escaparán», resonó su voz. «Aquí son mis prisioneras». «No somos tus prisioneras», grité con todas mis fuerzas. La determinación en mi pecho ardía, y una oleada de valentía creció en mí. «Clara, debemos concentrarnos. La luz, usa tu luz». Clara asintió con la cabeza, cerrando los ojos con profunda concentración. El resplandor que emitía empezó a resonar como un canto, envolviendo la habitación en un brillo cálido que parecía contrarrestar la oscuridad. Las sombras retrocedieron momentáneamente, chillando de frustración mientras luchaban por acercarse. «Aguanta, Clara», murmuré, tomando su mano con firmeza. «Juntas, recuerda todo lo que hemos pasado, toda esa fuerza que hemos acumulado. Nos pertenece a nosotras». Concentramos nuestra energía en una sola manifestación de luz. Las sombras comenzaron a agitarse con más rabia. «No pueden derrotarme», rugió la figura a oscuras. «Desde aquí controlamos todo. Desde aquí las atamos». «Pero no a nosotras», exclamé. Las palabras fluían con espontaneidad, como si hubieran estado ocultas en mi interior. La luz de Clara se intensificó aún más, llenando cada esquina de la estancia con una resplandeciente claridad. La figura oscura se detuvo, y por un instante, el tiempo pareció suspenderse. Las sombras se unieron en una especie de danza caótica, pero no lograban acercarse. «Despierta, Clara», grité, mi propia voz resonando en mis oídos. «Recuerda quién eres. Eres más fuerte que ellos». Ella abrió los ojos de golpe, y con una mirada de determinación nuestras manos se unieron. La luz creció, emitiendo una onda expansiva que rechazó a las sombras, haciéndolas retroceder como agua al recibir un golpe. Las figuras se disolvieron en un grito colectivo. «¡Ahora!», grité. Con cada latido de nuestros corazones la luz se intensificó, atravesando la habitación como un rayo en la tormenta. Las sombras se dispersaron, desgarrándose en una explosión de oscuridad. La figura grotesca chilló, y por un instante, vaciló en su dominio. En un último esfuerzo, Clara y yo conjuramos toda nuestra fuerza y dirección hacia la fuente de la sombra. «Este es nuestro final», grité, y toda la energía se concentró en un solo punto, iluminando el lugar con una brillanteza que nunca había conocido. De repente, un agujero se abrió en el espacio. Era una rendija brillante, y un aire fresco y floral comenzó a fluir. La figura oscura, ya debilitada, intentó acercarse, pero la luz la desmanteló. Clara y yo, sosteniéndonos la mano, corrimos hacia la salida. Un mundo más brillante nos recibió, y al cruzar el umbral caímos pesadamente sobre el suelo frío del hospital. El olor a desinfectante, frío y metalizado, nos envolvió de inmediato. Aturdidas, nos miramos, y el llanto que había plagado el lugar se detuvo de golpe. «¿Lo logramos?», pregunté, aún sintiendo la adrenalina surgiendo. Clara respiró hondo. Su luz ahora resplandecía débil, pero había un brillo de esperanza en sus ojos. «Creo que sí», dijo su voz suave. «Pero siempre habrá algo que quede atrás». Nos levantamos.
Los pasillos del hospital estaban en completa calma. Las luces colgantes parpadeaban suavemente, pero no había rastro de las sombras. Los pacientes volvían a sus camas y la normalidad parecía recobrar su curso, aunque en el aire aún había una tensión inexplicable. Nunca he sentido un lugar así, le dije mientras mirábamos el entorno. Aún me pregunto si esto fue real o solo otro tipo de pesadilla. Quizá ambas cosas, respondió Clara, mirando más allá de mí. Quizá nunca podamos entender por completo lo que pasó aquí. Una reflexión que nos dejó con la inquietud de lo surcado. A medida que caminamos por los pasillos del San Martín, la claridad se hacía eco de las preguntas sin respuesta. ¿Qué había más allá de lo conocido? ¿Eran esas sombras un vestigio de nuestra propia oscuridad o meras ilusiones? A veces, las respuestas son más aterradoras que el propio misterio. Y aunque ese hospital había dejado huellas en nuestras almas, sabía que nunca podría ni querría olvidar. ¿Estábamos a salvo? Tal vez no del todo, pero mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana, la vida seguía, y nuestras historias continuaban entrelazadas en un mundo donde la luz y la sombra siempre estarían en una eterna danza.